Lo único que va a ocurrir es que las personas que tienen empresas no puedan cumplir con la legislación, vas a tener una violación sistemática de las normas y contra eso lo único que procederá son juicios y juicios o juicios. Y se da justamente para que las esferas que son afectadas tengan tiempo suficiente para implementar las reformas o las nuevas leyes. Ya se trató de destrabar el extraordinario para el desafuero de Saúl Huerta y Mauricio Toledo. Ya se intentó destrabarlo para el nombramiento de Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda. Ya se intentó para ratificar el nombramiento del secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo. Ninguno de los tres ha transitado. Este cuarto bien podría ser la llave de acceso para que todos los demás temas se destraben, o también podría acumularse a la larga lista de pendientes. Si juegan con los números dentro de la Cámara de Diputados, pues muy seguramente Morena podría inflar los números al verde y convertirlo en la tercera fuerza, y por lo tanto presidir la mesa directiva. Y por otro lado, el PAN y el PRD podrían ayudar al PRI a inflar sus números y entonces que presida la mesa directiva en el tercer año. Que el PAN y el bloque opositor no tenga los números para poder lograr que estas iniciativas sean ley, no significa que no lo vaya a conseguir. Hay muchos otros mecanismos con los cuales puede impulsar su agenda legislativa. Morena no los necesita, porque sí va a tener las mayorías que requiere para seguir con el combate a la corrupción, con campañas informativas. En la próxima legislatura vamos a ver qué tan vinculantes se van a volver las plataformas electorales, cómo se van a traducir en agendas legislativas y posteriormente cómo se van a demostrar como trabajo parlamentario en iniciativas, acuerdos, decretos y durante todo el trabajo parlamentario de la 65 legislatura, al menos en la Cámara de Diputados, ¿no? Hoy, en el menú de la cena tenemos, de entrada, el outsourcing en extraordinario. De plato fuerte, rotaciones en los órganos directivos. De postre, agendas legislativas de las coaliciones. Este no es un podcast de opinión política. Aquí ofrecemos propuestas concretas a los problemas de la semana y anticipamos cuáles serán los nuevos en los próximos días. Somos Demolitics, consultoría parlamentaria. Bienvenidas y bienvenidos a Senadores, el podcast de Demolitics Investigación Estratégica. Somos una firma de consultoría parlamentaria. El día de hoy servimos Marco García, director ejecutivo, y yo, Danitza Morales, directora general de Demolitics. Marco, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Anitza, buenas noches. Pues muy feliz de saludarte a ti, a nuestra audiencia y de saber que seguimos creciendo en todas nuestras redes. Pues perfecto, mucho gusto en saludarlos a todas y a todos. Vamos a empezar con el primer tema. Y es que en San Lázaro quieren aprobar un periodo extraordinario para dar luz verde a un transitorio que permitirá extender la entrada en vigor de la reforma del tema del outsourcing. Pero solo para ese tema, ¿no, Marco? A ver, cuéntanos qué es lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Sí, recién se aprobaron cambios a las leyes que regulan el outsourcing y se determinó que el 1 de agosto de este año, o sea, ya a la vuelta de la esquina, va a entrar en vigor la gran reforma en materia de outsourcing. Es una reforma que contempla cambios a 7 leyes, entre las que están la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y otras más. ¿Qué fue lo que pasó aquí en el ámbito legislativo? El lunes, la Junta de Coordinación Política, que encabeza Ricardo Monreal en el Senado de la República, aprobó ampliar la vacatio legis de esta reforma. Pero yo creo que antes de entrar todavía más en los detalles, Anitza, a lo mejor podemos abundar. ¿Qué es la vacatio legis, para empezar? Chécate, la vacatio legis se refiere al tiempo que transcurre entre que se publica una ley y entra en vigor. Hay
existe vacatio legis de un día o de años. Por ejemplo, si te acordarás, la reforma del sistema penal acusatorio duró muchísimos años para su implementación y se da justamente para que las esferas que son afectadas tengan tiempo suficiente para implementar las reformas o las nuevas leyes. Digamos que se trata de un latinismo que se usa para referirse a la iniciación de la vigencia de una reforma o de una ley. Y si te acordarás, justamente en este tema de la discusión legislativa, lo que está pasando es que el PAN dice o está buscando que la entrada en vigor de esta ley, la vacatio legis, termine en enero del 2022. Pero Morena dice, ok, bueno, si podemos dar una prórroga, va a ser solamente de un mes, pero no más. ¿No? Y ahí es donde está justamente la discusión, porque lo único que se discutiría en esta sesión extraordinaria sería el tema del outsourcing, pero no los otros temas que están en el tintero, por ejemplo, los nombramientos de las secretarías de Estado o los desafueros, ¿no, Marco? Sí, justamente, y creo que ese sería un buen tema para analizar después de plantear cuál es el conflicto, ¿no? Perfectamente ya lo dices. Un partido, el bloque que encabeza el bloque hegemónico, Morena, que sostiene que solamente se podría ampliar un mes la entrada en vigor, y el otro que dice, no, vámonos hasta principios del próximo año, porque en este momento, argumenta el PAN, todavía no están dadas las condiciones para que los empresarios, las empresarias puedan cumplir con los términos de la reforma en materia de outsourcing. Entonces, si tú entras en vigor desde ya, lo único que va a ocurrir es que las personas que tienen empresas no puedan cumplir con la legislación, vas a tener una violación sistemática de las normas y contra eso lo único que procederá son juicios y juicios o juicios. Entonces, lo que está tratando de intentar el PAN es decir, pues si ya sabemos que se va a violar la ley, ¿por qué tenemos que llegar hasta ese extremo? ¿Por qué no evitamos eso y desde este momento decidimos que la vacatio legis entra en vigor? Y entonces, Danitza, viene la postura de Morena, que es decirle, a ver, tuviste tiempo suficiente, ¿no? Y justamente, se tuvo tiempo suficiente como para implementar todas las medidas necesarias. Este tipo de discusiones parece que van a ser muy frecuentes durante la próxima legislatura, porque no solamente se trata de publicar leyes y ya, y esperar que por arte de magia vayan a ser obedecidas por la ciudadanía o por los destinatarios y destinatarias de la norma. No, más bien se trata de entender cuál es el contexto real en el que se va a aplicar y poder determinar si es viable o no. Y es que, Danitza, justamente esto que va a ocurrir ahora, vamos a suponer que se apruebe el extraordinario, que llegan a un consenso, vamos a decir que dicen que entre en vigor en septiembre, por decir algo. Es un proceso biinstancial. Tiene que ser aprobada por la Cámara de Diputados y por el Senado de la República, porque como ya dijimos, no es una sola reforma, son 7 leyes que se modificaron, y cuando tú modificas una ley, no es uninstancial, tiene que pasar por ambas cámaras. Entonces, si se llegara a convocar este periodo extraordinario, no solamente estarías convocando al Senado de la República para que haga las modificaciones al régimen transitorio, sino que además tendrías que convocar a la Cámara de Diputados y ahí pueden aprovechar para discutir otros temas, ¿no, Anitza? Pues justamente porque recordemos que en el tintero hay al menos dos grandes temas, ¿no? Por un lado, la ratificación de los nombramientos de los secretarios de la Función Pública y del secretario de Hacienda, y por otro lado, 2 desafueros de 2 diputados, ¿no? Del diputado Saúl Huerta y de Mauricio Toledo. Entonces, si se aprobara justamente, como dices, en este periodo extraordinario, con una votación biinstancial, o sea, convocando a la Cámara de Diputados, pues se podría aprovechar también para ratificar el nombramiento del secretario de la Función Pública, que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, pero también para discutir los desafueros que son muy importantes en este momento para el grupo de Morena, porque ha estado presionando justamente para hacer un periodo extraordinario y que quieren desaforar a 2 de sus diputados, ¿no? Saúl Huerta y a Mauricio Toledo. Entonces, pues habrá que esperar a ver qué es lo que sucede en los próximos días, ver si se aprueba primero en la Cámara de Senadores y que se ponga la discusión del outsourcing, pero también ver cómo es que reacciona la Cámara de Diputados, ¿no? Y es que justamente, vamos a ver, como dices, porque, a ver, ya se trató de destrabar el extraordinario
para el desafuero de Saúl Huerta y Mauricio Toledo. Ya se intentó destrabarlo para el nombramiento de Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda. Ya se intentó para ratificar el nombramiento del secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo. Ninguno de los tres ha transitado. Este cuarto bien podría ser la llave de acceso para que todos los demás temas se destraben, o también podría acumularse a la larga lista de pendientes que tendrán que ser transitados por la Comisión Permanente o que se queden en el tintero de cara a la próxima legislatura. Pues bueno, eso será cosa de ver, dejémoslo por lo mientras sobre la mesa. ¿Y qué te parece si pasamos al plato fuerte sobre la rotación de los órganos directivos, particularmente en San Lázaro? Porque recordemos que renovamos Cámara de Diputados y entonces ya empezaron los grupos parlamentarios a decir, oye, yo quiero presidir la Junta de Coordinación Política, yo quiero presidir la mesa directiva. Y lo que pasó es que primero Morena dijo que iban por la mesa directiva. El PAN dijo, oigan, está bien, pero nosotros queremos la Junta de Coordinación Política. Esta semana, el próximo coordinador parlamentario del PRD, Cházaro, dice que se va a vigilar en los próximos días que se tienen que instaurar la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política, que la mesa directiva sea rotativa. ¿Qué quiere decir esto? Que pertenezca en el primer año legislativo a un grupo, en el segundo a otro y en el tercer otro, porque así es como dice la legislación. Si vemos los números, podemos advertir que en el primer año al menos le va a tocar a Morena porque es quien tiene la mayoría. En el segundo, la segunda fuerza legislativa, que sería el PAN, y en el tercero, pues muy seguramente la tercera fuerza, que en este momento es el PRI, pero no ciertamente los números se van a mantener constantes durante toda la legislatura, ¿no, Marco? Justo eso te quería preguntar. El PRD está diciendo, vamos a vigilar que la presidencia de los órganos de gobierno sea rotativa. La legislación es muy clara. Los órganos de gobierno tienen que ser rotativos. ¿Por qué habría que poner el ojo en eso, Anitza? ¿Por qué una mesa directiva, una Jucopo podría no ser rotativa? ¿Hay experiencias? Hay un fenómeno, Marco, que se llama transfugismo, que es el cambio de bancada de un legislador a otra bancada legislativa. Se ha hecho ya, en la práctica es común hacerlo. Y es que recordemos que el transfugismo ha sido una práctica recurrente en la pasada legislatura. Lo que podremos advertir a lo mejor es que ahorita los números a Morena le dan para presidir la mesa directiva, pero no puede presidir tampoco la Junta, al mismo tiempo la Junta de Coordinación Política. Le correspondería al PAN, la segunda fuerza legislativa, presidir la Junta de Coordinación Política. En el primer año así es como quedaría, así es como advertimos que podría quedar, ¿no? En el segundo, como dice la legislación y como están los números en este momento, el PAN querría pelear la mesa directiva y muy seguramente Morena la Junta de Coordinación Política. Pero aquí es donde justamente juegan los números. Como vimos en las pasadas legislaturas se inflaron los números para quitarle ese derecho a los grupos parlamentarios y ese es el fenómeno que hay que advertir, ¿no? Si juegan con los números dentro de la Cámara de Diputados, pues muy seguramente Morena podría inflar los números al verde y convertirlo en la tercera fuerza y por lo tanto presidir la mesa directiva. Y por otro lado, el PAN y el PRD podrían ayudar al PRI a inflar sus números y entonces que presida la mesa directiva en el tercer año, ¿no? Este fenómeno del transfugismo lo hemos venido documentando, incluso consta en nuestros reportes públicos de cara a las elecciones 2021, que es una práctica a la que recurren todos los grupos parlamentarios sin distinción de ideología. Es parte de estas estrategias parlamentarias que ocurren cotidianamente en un congreso para buscar hacerse de órganos directivos cuando legalmente no les corresponde. ¿Esto significa que esté mal? No sé si está bien o está mal, simplemente sé que ocurre, va a seguir ocurriendo y que todos los diputados y diputadas tienen que estar muy al pendiente de qué van a hacer cuando se enfrenten a estos fenómenos. Si van a ser actores o van a ser, si me permite la expresión, televidentes de este fenómeno que va a estar sucediendo. Entonces, hay que decir que este tipo de cuestiones sí se pueden combatir desde la legislación parlamentaria. Incluso hay precedentes en la Suprema Corte de Justicia que hablan sobre cómo hacer para combatir este tipo de actos que sí pretenden
alterar el equilibrio de fuerzas que originariamente se dio el pueblo a sus representantes en el ejercicio democrático, en ese caso, del 6 de junio de 2020. Pues bueno, tal como lo dices, es cuestión de ver cómo se van reconfigurando las fuerzas políticas dentro de San Lázaro y también muy seguramente dentro del Senado de la República para contrarrestar y también para hacerse de órganos directivos, ¿no? Y pues bueno, pasamos al último tema, al postre, y que vamos a hablar sobre las agendas legislativas de las coaliciones. En las elecciones, las dos grandes coaliciones encabezadas por Morena y por el PAN entregaron a los órganos electorales un documento que se llama plataformas electorales. La práctica nos dice que muy seguramente esas plataformas electorales se van a convertir en sus agendas legislativas, o sea, en los temas que van a aprobar y también que van a impulsar dentro de sus bancadas legislativas y también con sus legisladores en lo individual. ¿Qué te parece si analizamos 3 temas, Marco? Para empezar, el tema de salud, que está ahorita muy importante por el tema de la pandemia también, pero que también ha sido el talón de Aquiles del presidente López Obrador. En segundo lugar, el tema de la corrupción, bandera, estandarte de Morena. Y por último, un tema que a todos nos importa, que es la economía. Sí, efectivamente, en materia de salud, lo que propone el bloque encabezado por el partido del presidente son 3 grandes ejes. Primero, combatir la corrupción en el sector salud. Segundo, seguir con estos ejercicios de campañas informativas en contra de las adicciones. Recordemos que en años pasados gran parte de la comunicación gubernamental ha ido en el sentido de combatir las adicciones. Si uno prende el radio, si uno prendía la televisión antes de la pandemia, prácticamente todo eran comerciales pretendiendo combatir las adicciones. Y eso pues, evidentemente entra dentro de la esfera de la salud. Y finalmente proponen impulsar prácticas deportivas. ¿Qué es lo que propone el PAN? Pues bueno, el PAN por su parte va a buscar instituir, restituir nuevamente la política pública de hace algunos años que fue el Seguro Popular y por lo contrario desaparecer el Instituto para la Salud del presidente López Obrador. Además de que las clínicas privadas puedan prestar servicios de seguridad social y no solamente las públicas y que se complemente un sistema de salud un poco más amplio, un poco más universal. Y por último, con este tema de la contingencia, lo que buscan es tipificar delitos en contra de las acciones o inacciones de los servidores públicos sanitarios en el tema de las contingencias por COVID-19. Aquí ya podemos anticipar conflictos, ¿no? O sea, primero, el PAN, que todavía no ha terminado de definir su agenda legislativa, como bien decías, esta es su plataforma electoral, que presumimos se podría convertir en su agenda legislativa, habla de tipificar delitos como inacción de servidores públicos sanitarios. ¿Quién? Hugo López-Gatell. ¿Va a permitir el gobierno de Morena que se lleve a juicio a Hugo López-Gatell? Pues probablemente no. ¿Qué otra cosa propone el PAN? Que las clínicas privadas presten servicios de seguridad social. Eso lo va a autorizar Morena. En una es así, ¿no? Recordemos que durante la contingencia sanitaria se llegó a un gran acuerdo nacional con los hospitales privados para que también pudieran brindar asistencia a las personas afiliadas al Seguro Social y recibir atención en clínicas privadas cuando la pandemia de junio, julio del año pasado. Y en cuanto a la restitución del Seguro Popular, pues yo veo difícil que se transite. Sin embargo, Anitza, hemos comentado nosotros fuera del aire que el PAN y el bloque opositor no tenga los números para poder lograr que estas iniciativas sean ley, no significa que no lo vaya a conseguir. Hay muchos otros mecanismos con los cuales puede impulsar su agenda legislativa. Morena no los necesita, porque sí va a tener las mayorías que requiere para seguir con el combate a la corrupción, con campañas informativas, prácticas deportivas, en impulso a ellas. Y si te parece, podemos pasar al siguiente tema, que es combate a la corrupción. ¿Qué está proponiendo Morena? 1. Una ley federal de combate de conflictos de interés. ¿En qué consistiría? En centralizar a las contralorías de la administración pública y reforzar las medidas de fiscalización de la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría de Hacienda. ¿Qué es lo que dice el documento? Literalmente dice:
se seguirá concentrando las funciones y tareas en las dependencias centralizadas. ¿Qué es lo que propone el PAN? Pues ellos tienen dos puntos principales. En primer lugar, promover moción de censura ciudadana en contra de los servidores y de las servidoras públicas encargadas de combatir a la corrupción, que toleran la corrupción. Creo que aquí no habría muchísimo problema en que se apruebe, porque justamente un estandarte de Morena es el combate a la corrupción de cualquier servidor público, y lo entrecomillamos porque hay ahí sus excepciones, ¿no? Y en segundo lugar, establecer contralorías sociales que puedan hacer auditorías externas al gobierno. Creo que ahí sí habría un problema importante, porque pues no creo que el gobierno quiera ser vigilado de manera externa, y sobre todo de manera externa, ¿no? Que no sea del mismo gobierno y que no sea también medio o programa que esté controlado por el gobierno. Y es que ahí te va. Morena tiende a la centralización, de acuerdo con su plataforma electoral, que no sabemos si vaya a ser su agenda legislativa. Y como dices, el PAN promueve la ciudadanización de los mecanismos de combate a la corrupción. Entonces podemos anticipar un buen conflicto, ¿no? Pues muy seguramente podemos anticipar aquí que las iniciativas, por lo menos del PAN o de la coalición Va por México, no se van a aprobar porque son contrarias a la idea de Morena. Y digo, es la forma en la que quieren llevar el gobierno, y está muy bien, pero por lo menos saber que esas iniciativas van a quedar en el tintero, ¿no? Y por el tema de economía, Marco, ¿qué es lo que dice Morena? Bueno, son varios puntos. Primero, fortalecer el crecimiento del país después de la crisis sanitaria por COVID. Incluso durante la semana, el presidente López Obrador ya anunció 10 temas estratégicos para impulsar el crecimiento económico de México después de la pandemia de coronavirus. Otro tema, alentar la inversión privada y respetar los contratos preexistentes. Contrario a la creencia popular de que Morena va en contra de la inversión privada, lo que está anunciando ahora es que la va a alentar. Incluso una garantía que ofrece es respetar los contratos que ya están existentes ahí. Otra cosa, rescatar el sector energético. Una más, el impulso al Banco del Bienestar, que como sabes, pues ya viene avanzando. Y finalmente, el apoyo a los macroproyectos como el Aeropuerto Internacional, como el Tren Maya, como la refinería, etcétera. ¿Y qué propone el PAN? En principio, apoyar la libre competencia económica y la recuperación de las inversiones, tal como también lo propone Morena, pero ellos van por tres tipos de inversiones, ¿no? La inversión privada, la inversión nacional y también la inversión de extranjeros, que se ha descuidado mucho por el gobierno actual, pero con esta visión del PAN empresarial es algo que siempre va a estar como en la discusión en este grupo parlamentario. El segundo, que ha sido bandera muy importante del PAN, que es el apoyo a la economía de las familias mexicanas a través del ingreso básico universal, que es darle un apoyo a las personas para que puedan mantenerse, subsistir un poco, y que pues ha sido tema que no se ha querido discutir ni tampoco aprobar durante este sexenio. En tercer lugar, el apoyo a los empresarios, particularmente a las MIPYMES, que son las empresas pequeñas o empresas medianas, y la creación de fondos que fueron afectadas durante esta pandemia y que se puedan apoyar un poquito por ahí también, ¿no? Y por último lugar, algo bien contrario que seguramente va a generar conflicto, es el impulso a energías limpias, a energías renovables, a energías saludables que no causen conflicto con el medio ambiente, pero también la oposición a los macroproyectos del presidente, porque en sus mismas agendas explicaban que están afectando de manera pues muy grave al planeta la implementación de los proyectos. Entonces aquí se anticipa ciertamente muchísimo conflicto en la implementación de los proyectos, porque pues ya están aprobados, nada más es cosa de que se implementen. Lo dices perfecto. La economía es uno de los grandes ejes de polarización que hay entre el bloque mayoritario y el bloque de oposición, ¿no? Morena, que tiende a este gran Estado que siga velando por la ciudadanía, y el PAN, que dice necesitamos menos Estado y más ciudadanía, ¿no? Entonces, esto que tú mencionas ahorita, por ejemplo, el ingreso básico universal, va a ser una discusión que esté ahí, y que aunque esté ahí, hay que poder capitalizarla en algo más que una discusión legislativa.
No se trata, en el ámbito legislativo, si uno no ostenta la mayoría, de simplemente decir, tuve la buena intención de que esta gran idea se quedara, pero como el gobierno no quiso, pues es una lástima, y tratar de denunciar al gobierno por hacer su labor de contrarrestar mi agenda. No, se trata de buscar la forma de con mis propios mecanismos, aunque no detento la mayoría, lograr que mis temas primero se discutan y después se incluyan como parte de la agenda nacional, como una ley o como un acuerdo o como algo que se vuelve una realidad para las personas de a pie. Así es que en la próxima legislatura vamos a ver qué tan vinculantes se van a volver las plataformas electorales, cómo se van a traducir en agendas legislativas y posteriormente cómo se van a demostrar como trabajo parlamentario en iniciativas, acuerdos, decretos y durante todo el trabajo parlamentario de la 65 legislatura, al menos en la Cámara de Diputados, ¿no? Ya va a empezar la próxima legislatura el próximo mes, así que estamos ya arrancando para ver qué es lo que deparará el trabajo legislativo en los próximos días y en el próximo año legislativo. Este fue el menú de senadores, el podcast de Moltix Investigación Estratégica. Somos una consultoría parlamentaria. El día de hoy cenamos Marco García, director ejecutivo, y yo, Danitza Morales Gómez, directora general de la firma. Espero que les haya gustado el menú de hoy y nos vemos en la próxima cena. Este no es un podcast de opinión política. Aquí ofrecemos propuestas concretas a los problemas de la semana y anticipamos cuáles serán los nuevos en los próximos días. Somos Demolitics, consultoría parlamentaria.